Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del estado, desde Choix hasta Escuinapa. También mandamos un saludo a la parte sur del estado de Sonora, de Obregón hasta Ome. Hoy vamos a tener aquí en el estudio al diputado federal independiente, al ingeniero Manuel Cloutier Carrillo. Él ha estado con nosotros en otras ocasiones y bien, pues es un diputado que ha pasado a la historia por ser el único, por primera vez, candidato independiente. Antes de pasar con nuestro invitado, déjenme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae diversas secciones y contenidos, entre ellas de sociedad, política, cultura, historia, gastronomía y moda. Es una revista muy completa que usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. Antes de pasar con nuestro invitado, vamos a ir a un corte. No se vaya, quédese con nosotros. En un minuto regresamos. Continuamos con su programa Acontecer. Le recuerdo al auditorio que usted nos puede sintonizar en el canal 2 en Mochis, en el canal 7 en Mazatlán, canal 3 en Culiacán. Este programa se transmite, por televisión abierta, se transmite los días lunes en Mochis a las 9:30 de la noche, en Mochis a las 9 de la noche, Culiacán 9:30 y en Mazatlán 10:30 de la noche. Usted también nos puede sintonizar en el canal 221 Megacable, También desde todo el mundo a través del internet. Usted a través de su teléfono puede ingresar a www.tvpacifico.com.mx y puede ver el programa en línea. Sus comentarios a mi Twitter en @jHectorMuñoz o a mi Facebook Héctor Muñoz. Como les comentaba hace unos instantes, hoy nos acompaña aquí en el estudio el diputado federal independiente Manuel Jesús Cloutier Carrillo, ingeniero. Su currículum, bueno, lo sintetizamos. Él ya ha sido diputado federal. En aquella ocasión fue diputado federal por el Partido Acción Nacional. Es empresario y bien. Él está aquí con nosotros esta noche. Manuel, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, doctor. Agradecido con esta cordial invitación que siempre me da la oportunidad de saludarte y, por supuesto, de estar en contacto con la gente que está al pendiente de este programa. Bien. Manuel, bueno, pues seguramente el auditorio quisiera escuchar cuál ha sido la experiencia de Manuel Cloutier ahora como candidato independiente allá en San Lázaro. ¿Has tenido la oportunidad de participar en las comisiones? ¿Te has sentido bloqueado? O sea, ¿cuál es la experiencia de Manuel Cloutier como candidato independiente? Bueno, primero te diría, doctor, y al mismo público informarle que yo estoy contento en la Cámara. Eso de pensar que he sido bloqueado, etcétera, sería una mentira decir que así haya sido. La verdad es que percibo que a mi regreso a la Cámara, como ha sido en esta ocasión, ya, como tú bien lo dijiste, como diputado independiente, habiendo sido electo sin partido político, ha generado un efecto muy interesante porque percibo en todos los compañeros un profundo respeto. Es decir, todo el mundo me respeta mucho, no solo por mis posicionamientos, sino, insisto, también por la razón de haber llegado a la Cámara sin el apoyo de un partido político. Esto pues me ha dado una gran oportunidad, tengo extraordinarias relaciones con todos los grupos parlamentarios, buenos amigos en los diferentes grupos también, compañeros diputados, y esto también permitió que pudiéramos negociar adecuadamente tanto el tomar posiciones como fue en el arranque de la 63 legislatura,
como también el ya tener una modificación en la ley orgánica del Congreso que permite ya un espacio a todos aquellos, no nomás a mí hoy, sino a todos aquellos que lleguen en lo futuro como diputados independientes, ya está normado el cómo van a manejarse y cuál es el espacio que van a tener. Y por otro lado, también me permitió el tema de participar, como lo tenemos derecho todos los diputados, en 3 comisiones como máximo. Este es un límite que tenemos todos los diputados para participar a través de 3 comisiones como máximo. Si presides una comisión, estás obligado a presidir nomás y no participar en otras comisiones. ¿Y qué comisiones estás? Yo no presido ninguna, entonces participo en la Comisión de Derechos Humanos como secretario de la misma y participo como integrantes en la Comisión de Educación y en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy en los temas de fiscalización, estoy en el tema de educación y en el tema de derechos humanos. Es decir, en mi opinión, 3 de los principales temas que pues deben empezar a mejorar en este país, porque hoy por hoy son 3 de los temas que más problemas tenemos en México. Bien, bueno, pues hay un tema toral, un tema que ocupó casi todo el periodo de la legislatura anterior, que es el tema del Sistema Nacional Anticorrupción. Tu opinión, Manuel, acerca de lo que debe ser y lo que no debe ser. Bueno, empezaría primero por darle una explicación a la gente para que entendiera un poquito cómo funciona la Cámara o el Poder Legislativo. En el caso de México tenemos un sistema bicameral, es decir, tenemos un sistema legislativo, un Poder Legislativo de 2 cámaras. Esto quiere decir la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y lo menciono porque una iniciativa puede presentarse indistintamente en una o en otra como Cámara de origen y le corresponde por consecuencia a la otra Cámara convertirse en Cámara revisora. Menciono esto porque el Sistema Nacional Anticorrupción llegó al Senado como Cámara de origen y a diputados llegó como Cámara revisora. Es decir, cuando llega a la Cámara de Diputados ya venía pues con el visto bueno del Senado. Con modificaciones. Ya con el visto bueno del Senado para todos los efectos. Y correspondía a nosotros decidir si le íbamos o no a hacer modificaciones al mismo, lo que ya había sido aprobado por el Senado. En mi opinión, después de revisar todo el modelo, que vale también explicarle a la gente, si me lo permites, sí, claro, te diría que el Sistema Nacional Anticorrupción lo primero que plantea es un comité coordinador de una serie de organizaciones e instituciones que tendrán que coordinarse en materia de combate a la corrupción. ¿Cuáles son estas instituciones? La Auditoría Superior de la Federación, que hay que decirlo, es un órgano que depende del Poder Legislativo. La Secretaría de la Función Pública, que es un órgano que depende del Poder Ejecutivo. Del Ejecutivo. Y Estaría recibe presupuesto. También una fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción. Está también un nuevo ente que se va a crear, ya la ley lo considera, que será un comité ciudadano. Está también el tema de lo que es la Judicatura Federal, entiéndase, todo el sistema judicial. Está el tema de lo que es el sistema de justicia administrativa, el Tribunal de Justicia Administrativa, y lo que es el IFAI, lo que viene siendo la Ley de Acceso a la Información. Esencialmente, si mal no me recuerdo, hablándote a memoria ahorita, esa sería la conformación del sistema. Lo que plantea este comité coordinador, se dice que lo va a presidir alguien que que provenga del comité ciudadano. Pero parte del problema, ahí se presentan precisamente 2 cosas. Ese comité ciudadano podrá emitir recomendaciones nada más de carácter, pues vale la redundancia, solamente recomienda, no obligan. Se llaman recomendaciones de acuerdo a la ley no vinculantes. Eso significa que lo que recomiendan no van a ser obligatorias para nadie. Ese es el principal problema en relación al Comité Ciudadano y si quieres ahorita profundizamos pues sobre el tema del sistema en general. Sí, vamos a ir un corte. Le comento al auditorio, está con nosotros el diputado federal independiente Manuel Cloutier Carrillo. Regresamos en un minuto. Yo soy Héctor Muñoz, sígame en Twitter en @jhéctormuñoz. No se vaya.
Continuamos con su programa Acontecer. Le recuerdo al auditorio, está con nosotros aquí en el estudio el diputado federal independiente Manuel Cloutier Carrillo. Bien, diputado, antes de ir a un corte, pues nos comentabas acerca del tema del Sistema Nacional Anticorrupción. Adelante. De este comité coordinador que iba a ser presidido por un integrante de un comité ciudadano. Y decíamos que este comité ciudadano y al mismo tiempo este presidente del comité coordinador, sus recomendaciones y el mismo comité coordinador, sus recomendaciones serán no vinculantes. Para la gente que no sabe de cuestiones jurídicas, ¿qué quiere decir no vinculante? Es a lo que voy, porque yo tampoco sabía. No vinculante significa que no le obligan a nadie. Eso es lo que quiere decir. Van a recomendar, pero no tiene obligación nadie de hacerles caso. Eso es lo que quiere decir en esencia. O sea, si a un funcionario, pon un ejemplo, si a un funcionario público lo agarran que con un tema de corrupción, le van a hacer... No, estamos hablando antes todavía no de temas concretos de corrupción, sino en temas de propuestas para evitar la corrupción. Tenemos que partir de la tesis que el combate a la corrupción tiene dos vertientes, la parte preventiva y la parte, pues digamos, correctiva, ¿no? Entonces, en la parte preventiva, de ahí están planteando, que yo no sé quién inventó esta idea, de que para combatir la corrupción en México se necesitaba coordinarse. Y eso es lo que diseñaron. El Sistema Nacional Anticorrupción lo que plantea es un comité coordinador de todos estos organismos a los que hicimos referencia y lo va a presidir este comité coordinador, dijimos, un integrante del comité ciudadano. Esa presidencia va a durar un año nada más. Imagínate nada más pues qué seguimiento va a tener de alguien que presida un año nada más el Sistema Nacional Anticorrupción. Ni siquiera va a conocer las entrañas. Ese es parte del problema. Entonces, te dejo primero esa idea. La otra idea que conviene mencionar es que está la ley de acceso a la información como parte de este sistema integral. La ley de acceso a la información, que se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados, aparentemente es una ley muy buena. Y hasta el 90% de la misma la hubiera aplaudido yo. Pero ¿qué pasa? Cuando llegas al último capítulo que se llama sanciones, la gente que no cumpla estos elementos tan buenos que plantea la ley de acceso a la información, no le va a pasar nada. ¿Cómo que no le va a pasar nada? No, dice la ley que las sanciones serán amonestación pública. ¿Sabes tú qué quiere decir que a alguien lo amonesten públicamente? ¿Qué quiere decir? Que lo van a regañar públicamente. Y yo te pregunto, ¿vamos a cambiar una cultura de falta de rendición de cuentas, de secrecía, de caja negra y de opacidad con regaños? ¿Tú crees que ante lo que hoy prevalece en la clase política, que es un gran cinismo, a alguien le va a preocupar que lo regañen públicamente y por eso va a cambiar y va a empezar a aplicar la ley? Pues claro que no. Yo no veo cómo esto vaya a ser un factor de cambio. Entonces, ahí tienes otro problema. Luego está algo que ha sido muy discutido, que fue la ley de responsabilidades administrativas, o bien conocida popularmente como la ley 3 de 3, que es mucho más que la presentación de las 3 declaraciones. Es toda una ley que pretende precisamente que los funcionarios que no cumplan con la ley y que cometan actos de corrupción y puedan tener derivado de ello responsabilidades administrativas, se sancione administrativamente. Esto sin quitarle a que donde deriven en situaciones de carácter penal serán atendidas en la Fiscalía Especializada que mencionábamos hace rato, y esa dependerá de la Procuraduría General de la República. Entonces, este tribunal administrativo será precisamente el que atienda todo lo que tenga que ver con temas de la ley de responsabilidades administrativas. ¿Y qué pasó con esta ley? Pues ya sabemos, primero no quedó obligatorio para los funcionarios públicos el hacer públicas sus declaraciones 3 de 3. ¿Qué quería decir esto? Su declaración de impuestos, su declaración de intereses y su declaración patrimonial. Sí van a hacer las declaraciones, pero no serán públicas. ¿Cuál es la parte delicada de esto? Tu opinión ahí. Primero, en el materia de intereses, en el tema de conflicto de intereses, lo que se estila a nivel mundial, que la manera que se combate el conflicto de intereses es de manera preventiva. Es decir, es haciendo público que presentas un conflicto de intereses para tratar de evitarlo, para obligar a que no se caiga en el conflicto, sino que se excuse precisamente de participar en el mismo. Pongo ejemplos para tratar de explicarme al común de la gente. Vamos a suponer que un juez le cayera un asunto a resolverse
de un pariente. Nadie tiene duda que ese juez no debe conocer el asunto, que ese juez debe excusarse de no llevar y no dictar sentencia sobre un asunto que le presenta a todas luces un conflicto de intereses. Bueno, pues esto que queda tan obvio en materia de la justicia, debería quedar obvio también en materia de las funciones administrativas. Voy a poner ejemplos. Imaginemos que alguien que participa en el tema de compras, y llega un posible proveedor o un potencial proveedor que es el cuñado y tiene un taller de servicios automotrices, por decir un ejemplo, ¿sí? Pues esa persona que se encarga de las contrataciones presenta a todas luces un conflicto de intereses, porque va a tener él la inclinación natural, aunque quizás no la tenga, pero la va a tener. Pero es posible que le presente pues un conflicto de intereses. Entonces lo que se pretende ahí es que él también se excuse de manejar ese tema, que él no pueda precisamente resolver sobre esa materia porque a todas luces le presenta un conflicto de intereses. Pongo un ejemplo sencillo nada más para ilustrar cómo el tema de conflicto de intereses pues presenta problemas que no necesariamente son corrupción, pero pueden derivar en corrupción y por lo tanto es importante que se manejen de manera preventiva. ¿Y cómo se manejan de manera preventiva el tema de conflicto de intereses? Haciéndolo público, diciéndole a todo mundo que tienes esos intereses para que entonces la gente esté vigilante de que no caigas en conflicto con ellos. Esa es, por ejemplo, una razón pues para que esto se haga público. Desgraciadamente, lo que se aprobó es que sí hacen su declaración, pero no la harán pública. Ahora, una pregunta. En el tema, ya viste que se había aprobado también que los empresarios hicieran su 3 de 3. ¿Cuál es tu opinión? Ahí fue una chamaqueada que le pegaron al sector empresarial. ¿Qué hicieron la clase política? Le pusieron al sector empresarial esta obligación y entonces el presidente vetó la ley, el Congreso ya le quitó esa obligación al sector empresarial. El sector empresarial, que había sido uno de los sectores que había estado presionando fuertemente por el tema de la ley 3 de 3, ya se dio por servido porque le quitaron la obligación y se les olvidó cuál era la razón de ser de la ley 3 de 3. O sea, que era una obligación de los funcionarios públicos hacerla pública. Y ahora resulta que ya el sector empresarial se dio por servido con que no se lo hicieran exigible a ellos, pero se perdió el sentido de que lo que se buscaba es que a los funcionarios públicos eran los que debían estar obligados a hacer públicas sus declaraciones. ¿Por qué no quieren hacer públicas sus declaraciones? Porque tienen miedo que los ciudadanos sepamos cuánto tienen. Bien, vamos a ir a un corte. Vamos a ir a un corte. Le recuerdo al auditorio, está con nosotros el diputado federal independiente Manuel Cloutier Carrillo. No se vaya, quédese con nosotros, en un minuto regresamos. Yo soy Héctor Muñoz, sígame en Facebook, Héctor Muñoz. Continuamos con su programa Acontecer. Le recuerdo al auditorio, está con nosotros aquí el diputado federal independiente Manuel Cloutier Carrillo. Manuel, antes de ir a un corte, bueno, platicabas acerca de la ley 3 de 3 y pues precisamente de la chamaqueada que, como tú dices, como le llamas, que pasó allá en el Congreso de la Unión. Adelante. Al sector empresarial. Al sector empresarial. Pero mira, yo creo que vale, además de explicar estas pequeñas cosas para que todo el común del ciudadano entienda qué fue lo que pasó y en dónde están las fallas del sistema, en mi opinión, que hoy nos trata de vender la clase política como una cosa preciosa y que va a ser un antes y un después del país, después del Sistema Nacional Anticorrupción. En mi opinión, te lo digo, doctor, esto no es más que una simulación. ¿Por qué? ¿Por qué? Te explicaba. Porque no va a haber cambios realmente de fondo. No viene con esto un verdadero combate a la corrupción. Lo que quiero decirte con esto es que si queremos cambiar realmente en el país, en el tema de combatir la corrupción, ¿qué hay que hacer? México necesita una estrategia de choque y no de mejora continua. No necesita el país pasitos para ir combatiendo la corrupción. Necesita un golpe en la mesa que diga, hey, señores, de aquí para adelante el que le cae le hiede. Es decir, como lo hizo el presidente de aquí para Peña. adelante el que se pase de vivo lo vamos a hacer que pague administrativamente o que pague penalmente, además de que tenga que pagar regresando los recursos económicamente.
¿Por qué? Porque los recursos públicos no son de los funcionarios ni del gobierno. Los recursos públicos son de la sociedad y que llegan precisamente al gobierno por la vía de las contribuciones. Y esto obliga pues a que los recursos públicos deben de ser sagrados. Esto obliga a que los recursos públicos debe de ser importante para qué se usan, debe ser importante usarlos bien, eficientemente y eficazmente, pero también deben de evitarse todo tipo, no solo de mala eficiencia, sino de corrupción que permita pues evitar el ráscale. Tenemos que evitar que en México los recursos tengan ráscale. Eso tiene que acabarse. Ahora, Manuel. Entonces, ¿cómo tiene que ser esto? Con sanciones severas. Ahora, ¿las sanciones se contemplan o no se contemplan en esta? Se plantean sanciones menores, o sea, el sistema para aplicarse en una ley de responsabilidades administrativas, tratar de aplicar las sanciones está complicadísimo. Está en chino. Pero de veras, está hecho todo para que no haya sancionados, está hecho todo para que el proceso de sanciones sea administrado por el poder otra vez. Y eso es lo que tenemos que quitar. Nosotros necesitamos que el que agarre centavos públicos se lo lleve la fregada, eso es lo que ocupa y eso es lo que pide la gente. ¿Por qué? Porque estamos hartos de que en cada gobierno, en cada sexenio, vemos ricos nuevos y mientras la gente está batallando precisamente para recibir servicios públicos de calidad y por otro lado está batallando para sacar adelante a su familia, mientras que ve que el mejor negocio de la política es esa, la política. No puede ser posible. Ahora, Manuel, tú como legislador, ¿alguna iniciativa, alguna propuesta para el próximo periodo ordinario que empieza en septiembre? Sí, bueno, yo ya presenté 2 iniciativas que me había comprometido sobre este tema. Precisamente. Ahorita presentaremos algunas que van orientadas a perfeccionar estas iniciativas, esta ley que se aprobaron, que vale decirlo, en su momento cuando se presentaron y fueron aprobadas por el Congreso, yo di posicionamientos al respecto y esto que te estoy platicando hoy y le estoy diciendo a la gente, lo dije en tribuna y me manifesté incluso concretamente, por ejemplo, en el tema de la ley de acceso a la información, voté en contra. ¿Por qué? Porque yo no puedo aprobar una ley que nos dicen que está muy bien, pero que no tiene sanciones. Sigo creyendo pues que si hemos de cambiar esta cultura de corrupción, caja negra, opacidad, secrecía, impunidad, etcétera, en este país, tiene que ser con sanciones, tiene que cambiar con una estrategia de choque, no de pequeños pasitos. El modelo mexicano, el sistema político mexicano, es un sistema corrupto, sí, pero es un sistema corruptor también. Por eso, si te metes a la estrategia de ir dando pasitos, el monstruo te va a atrapar y va a volver a corromper el sistema, que eso es lo que yo veo pues que va a pasar con el Sistema Nacional Anticorrupción. Incluso el riesgo que se corre es que el propio Comité Ciudadano lo corrompan. Y te pongo ejemplos por qué. Primero, en la integración de ese comité, el Senado es el que lo va a aprobar a través de un... pues de propuestas. Sí, pero de un comité de notables que van a seleccionar quién sabe qué historias. Pero ¿sabes tú que los que se nombren en el Comité Ciudadano no tienen obligación de presentar sus declaraciones 3 de 3? Ellos, los que van a ser parte esencial y presidir este sistema, no van a tener obligación de informar su declaración patrimonial, su declaración fiscal y su declaración de intereses. Bueno, pues desde ahí nacen muertos. Desde ahí nacemos mal porque, pues caray, hay que poner el ejemplo. Hay que poner el ejemplo, que es por eso que lo que yo, siendo candidato, lo primero que hice fue pública mi declaración 3 de 3, porque partí de la tesis de que si parte de las funciones de un diputado es fiscalizar precisamente presupuestos, pues teníamos que empezar por poner el ejemplo siendo transparentes nosotros. Bien, Manuel, nos quedan casi 1 minuto y medio, 2 minutos para cerrar el programa. El tiempo se va rápido en televisión. Me gustaría preguntarte aquí, seguramente el auditorio tiene interés en escuchar. Manuel Gutiérrez, pues llegó de diputado federal independiente. Fue una hazaña histórica haber logrado un solo diputado que haya llegado a San Lázaro, de los 500. Aspiraciones políticas. Se te menciona en los trascendidos por ahí que aspiras a ser senador de la República o quizá vuelvas a querer reelegirte. ¿Qué hay? Vale decirlo que esta legislatura no tendremos la opción de la reelección. Es la próxima, si bien ya existe en la ley la posibilidad de la reelección, no nos aplica esta legislatura. Entonces, eso de entrada está descartado. Es la próxima. Sí. La otra cosa que vale
mencionar, porque lo he hecho público, o sea, qué trascendidos ni nada, ni qué investigación periodística ni nada, porque hay algunos por ahí que hablan de que hicieron investigaciones periodísticas y agarran las cosas de mi face, ¿sí? Entonces, ¿qué investigación periodística ni qué nada? Yo lo he dicho, yo lo sostengo y en este caso he sido claro que el plan mío precisamente será en su momento aspirar a la senaduría. ¿Con qué objeto? Con el objeto de continuar dentro del Poder Legislativo primeramente y tener un trabajo de carácter estatal. Me ha dicho mucha gente, oiga, ¿por qué no fue candidato ahora en 2016? Y la verdad es que los tiempos no daban para ser candidato independiente. Tuve ofertas, a gobernador. Sí, tuve ofertas para haber sido candidato de partido, pero creo firmemente que si yo hubiera decidido por la vía de candidatura de partido, le hubiera dado al traste a toda una lucha que hemos construido a favor de las candidaturas independientes. Entonces ¿será no daban los tiempos. Y en ese sentido, lo que hemos planteado, si Dios me da vida y salud, es buscar ser senador en 2018. Independiente. En 2018, por supuesto, la duda ofende, doctor. Y ser senador por la vía, te digo, en el 2018, y si Dios nos da vida y salud, poder buscar entonces la gubernatura en 2021. Más claro, muy claro. Y está dicho, y hoy lo volvemos a repetir en este programa, lo he dicho a nivel de televisión nacional, y hoy lo ratifico precisamente ante los sinaloenses, en el entendido de que uno propone, Dios dispone, y son los ciudadanos los que en su momento deciden. Bien. Manuel, nos vamos, muchas gracias, nos acabó el tiempo. Al contrario, doctor, como siempre agradecido con este espacio y con tu amistad. Gracias. Bien, pues estuvo con nosotros aquí en el estudio el diputado federal independiente Manuel Cloutier Carrillo y pues esperamos, Manuel, que si próximamente tenerte aquí con nosotros ahora que empiece el periodo ordinario en septiembre. Eso lo resolvemos fácil, doctor, me invitas y aquí estamos. Listo, comprometido. Bien, nos vamos. Yo soy Héctor Muñoz, nos vemos en la próxima edición con otro tema de carniceros. Buenas noches, hasta pronto.